La gestión cultural en el Perú tiene muchos retos, es una carrera muy joven, probablemente los programas de formación profesional en gestión cultural tienen 15 años funcionando en el país y en el mundo 50 años, con lo cual la visión del gestor cultural y profesionalmente el trabajo desde una formación académica para la gestión cultural, para la acción cultural, es relativamente joven de forma internacional, ¿no? Tenemos organizaciones culturales muy antiguas, eso sí, quiere decir que han habido empíricamente muchos gestores culturales también gestionando festivales, museos, ¿no? Tenemos museos que pueden tener más de 150 años, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, parte de esta mirada profesional nos da cuenta de la necesidad de profesionales que tengan una mirada interdisciplinaria y también que estén preparados con diversos conocimientos, ¿no? Por un lado es importante los contenidos vinculados a la cultura, a la historia del arte, estudios culturales en general. Y por otro lado, tener también las herramientas de la gestión, ¿no? Que son herramientas que vienen quizás de ciencias o disciplinas más vinculadas a la administración, a gestión de recursos humanos, planificación estratégica, etcétera, ¿no? Entonces, las organizaciones culturales en el país y la gestión cultural en general ha ido avanzando muchísimo. Creo que en comparación o hace 10 años, por ejemplo, no se tenía un Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es bastante joven, ¿no? Y muchas organizaciones han venido también, han habido muchos avances. Ahora podemos hablar de programas de estímulos económicos para la cultura, que hace 15 años quizás eran impensables, ¿no? Pero este avance requiere también de profesionales muy preparados con herramientas que permitan generar un sector más sólido, ¿no? Que partan, por ejemplo, por trabajar desde una planificación estratégica que pueda, por ejemplo, sistematizar el trabajo que se realiza, ¿no? Esto va a generar que se tenga también transparencia con la comunidad y que se pueda generar líneas de base de investigación sobre la práctica de la gestión cultural misma. Entonces, otro gran reto de la gestión cultural es generar conocimiento también sobre esta práctica, sobre qué realizan, cuáles son los resultados a los que llega la gestión cultural. Creo que diversas organizaciones en el mundo, desde la UNESCO, hacen muchísima investigación y muchísimo trabajo para poder mostrar por qué la cultura es importante. Y creo que ese es otro reto muy importante en nuestro país, porque muchas veces se sigue viendo lo cultural como entretenimiento o como algo accesorio. Sin embargo, la cultura es parte de nuestras vidas. Desde que escuchamos una canción en la radio y te levantas en la mañana, es parte del día a día de las personas. Y creo que un gran reto para los gestores culturales es poder mostrar esa relevancia y sus diferentes enfoques o cómo realmente es parte, por ejemplo, del desarrollo sostenible del país, ¿no? Cómo podemos pensar el desarrollo de un país sin el componente cultural. No es solamente lo económico, lo cultural está entrelazado con lo social, con la educación. Entonces, podría resumir que el otro gran reto de la gestión cultural es poder embarcarse en un trabajo más coordinado y más articulado con los demás sectores que pueden tener, por ejemplo, mucho más presupuesto, quizás presupuesto público, pero también en la percepción de las personas, ¿no? Por decir, un colegio es muy importante, pero ¿por qué el museo no? ¿No? ¿Cuál es la relación entre museo y escuela, la relación entre las organizaciones culturales y la educación? Creo que es muy fuerte, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poder mostrar esa relevancia y cómo realmente son dos componentes que deberían ir de la mano, ¿no? Entonces este vínculo, por ejemplo, de la educación, de la ciencia y la cultura debería fortalecerse. Y para ello también otro gran reto, ya que el Ministerio de Cultura es una entidad bastante joven,
es ir generando políticas y lineamientos y legislación que actualmente todavía tiene vacíos, ¿no? y son necesarias para poder generar precedentes de cómo ir construyendo una gestión cultural articulada, ¿no? En la cual podamos generar más colaboraciones, más estímulos para la creación, para la investigación. Y finalmente, que las organizaciones culturales, ya sea desde la organización o a nivel de planificación territorial, local o nacional, tengan un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Y esa sostenibilidad parte por hacer un trabajo muy cercano con la comunidad, muy cercano con quienes son los usuarios directos o los miembros directos de las organizaciones mismas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que las organizaciones puedan tener esa apertura y empezar a buscar cómo ser más relevantes también para la vida del día a día de sus propias comunidades. Bueno, yo creo que el diplomado de la Universidad Cayetano responde bastante bien a estos retos desde la concepción misma del diplomado, ¿no? Que es un diplomado de gestión cultural y mediación de la cultura, pero también de la ciencia, ¿no? Y creo que justamente de lo que hablábamos, esa necesidad de articular la cultura con los demás sectores. Desde el planteamiento inicial del diplomado ya se está mostrando ese vínculo, ¿no? De apertura y de conexión del sector cultural, por ejemplo, con el de ciencias y educación. Y la otra palabra clave es el de la mediación, porque justamente hablábamos de la importancia o la necesidad de que las organizaciones puedan acercarse más a sus comunidades, y la mediación es justamente una herramienta perfecta, diríamos, para generar este tipo de vínculos y de comunicación. Entonces, creo que es muy importante dentro de este diplomado que se puedan enseñar herramientas y metodologías de mediación, porque la mediación es una metodología de trabajo. ¿Y cómo se va a aplicar esto a una organización cultural, por ejemplo? Creo que es muy simple, pero es importante conocerlo, conocer la mediación, conocer la metodología, para que, por ejemplo, desde la concepción misma de la visión o los objetivos de una organización cultural pueda tener la misión pedagógica y la misión de ser una organización mediadora entre el público y el patrimonio cultural, o entre el público y sus colecciones o las ciencias, y que busque efectivamente conectarse con el público, con la comunidad, con los asistentes. Hay mucha producción cultural, creo que podemos decir que en el Perú tenemos un patrimonio cultural riquísimo, es principalmente el mayor recurso cultural. Sin embargo, además de la investigación que se viene realizando año a año, que también es muy rica, sin embargo, a veces parece que falta un puente, ¿no? Tender toda esta riqueza patrimonial, todas estas investigaciones, cómo llegan o no están llegando a el gran público que tenemos en el país, a los peruanos, también a los visitantes, ¿por qué no? A hablar de qué significa este patrimonio cultural, por qué es relevante para nosotros ahorita, cómo contribuye al desarrollo sostenible del país. Entonces, la mediación es justamente esta herramienta para tender estos puentes, generar espacios de diálogo, generar espacios de interacción, la divulgación de la ciencia y de las artes y de la cultura. Y creo que es importante que desde la planificación de las propias organizaciones se tenga en cuenta a la mediación como un lineamiento transversal, ¿no? Quiere decir que todo lo que se hace desde una organización, si es que tiene la mirada o el objetivo de difundir y el objetivo de ser educativo, por ejemplo, entonces la concepción misma del trabajo que se hace de la organización va a cambiar para ese fin, ¿no? El diplomado además me parece que es muy novedoso, tiene cursos de políticas culturales y de la ciencia,
de legislación, que como les decía también no solamente es fundamental, sino tenemos muchos vacíos, que es importante ver cómo se van a ir reestructurando, cuáles son los aportes que podemos dar desde la academia para el sector cultural mismo. El enfoque de la interculturalidad, ¿no? Que también es otro de los componentes del diplomado, porque la interculturalidad no es solamente para las organizaciones culturales, sino todas las organizaciones deberían poder adoptar este enfoque intercultural, ya que vivimos en un país tan diverso culturalmente, ¿no? Vale rescatar también que el diplomado tiene, por ejemplo, otros componentes de lo que es la creatividad misma, ¿no? Que la creatividad puede ser tan amplia y es ahí justamente en el campo de la creatividad que se une la cultura con la ciencia, ¿no? Porque las creaciones, tanto sean expresiones artísticas como desarrollos de nuevas tecnologías, entran dentro de este gran campo de la creación y también responden a retos en conjunto, ¿no? Creo que es muy rico, la malla curricular está bastante bien diseñada para atender justamente estos retos que tiene la gestión cultural actualmente, y además tiene 2 sesiones que le están llamando Stage, uno que va a ser en el Perú, en el Departamento de la Libertad, en Trujillo, y el otro va a ser en París, en Francia, ¿no? Entonces ahí con estas 2 residencias o tiempos que se harán visitas a sitios y también se hablará con profesionales de cada una de estas ciudades, se verá en la práctica cuáles son estas herramientas para la gestión cultural y la mediación.